Siendo el día de hoy 30 de junio a las 4:03 de la tarde, vamos a iniciar las actividades en referencia al tema de liderazgo adaptativo, la sesión 4. Y al empezar la actividad, el día de hoy, primero deseándolas que todos ustedes se encuentren bien y que aprovechemos este espacio comunicándonos para poder desarrollar algunas competencias, algunos aprendizajes en el sentido permanente de la comunicación permanente, en el sentido del diálogo permanente, del diálogo fluido, en el cual mi persona también se nutre de sus experiencias y también de sus perspectivas de las cosas. Bien, aquí el día de hoy empezamos el link, empezamos la actividad. A ver, leo aquí, me confundo. Explicándoles el trabajo del día de hoy. El día de hoy vamos a realizar un trabajo que lo van a realizar en una semana, para la próxima semana. Lo vamos a denominar el primer entregable. Les voy a explicar el producto de la actividad. Luego vamos a la actividad y vamos a conformar grupos de trabajo. Hoy día vamos a conformar 4 grupos de trabajo que tienen como objetivo que ustedes se conozcan, ustedes coordinen y para la próxima semana ustedes realicen este trabajo para el próximo jueves, para el próximo miércoles, en la cual ustedes desarrollan esta actividad. ¿En qué consiste este primer trabajo? Este primer entregable. Bien. Este PowerPoint, yo se los voy a entregar un PowerPoint vacío, donde tienen algunas características que ustedes van a llenar en un diálogo con sus 4 colegas. Por ejemplo, los integrantes, los nombres de ustedes del equipo que va a realizar este entregable. Es un entregable por 4 colegas, por 4 docentes, que posterior a esta reunión, ustedes van a coordinar reunirse para realizar este trabajo. ¿Qué significa la narrativa? Quiero que me expliquen, que den el contexto a un problema, el contexto a un problema social. ¿Cuál es el contexto a un problema social? Puede ser un problema pedagógico, que genere facciones. Por ejemplo, la instalación de la carrera pública magisterial, ¿no? O por ejemplo, la huelga del 2017 puede ser, por ejemplo, una percepción sobre lo que ocurrió en Conga, en la mina de Conga. Una situación hay veces que por ejemplo, lo que ocurre entre Ica y Huancavelica por el tema del agua. Es decir, en el Perú hay veces tenemos problemas que generan diferentes puntos de vista. Y estos puntos de vista los denominamos como facciones. Ustedes van a dar el contexto a una problemática social. Puede ser pedagógica, social, económica. Ya. Esta problemática siempre tiene una realidad y una expectativa. Algo que ocurre y algo que se desea. Algo que se desea, ¿no? Entonces, ustedes tienen esta situación. Puede ser la huelga docente o puede ser otra actividad, no hay ningún problema. Este es un ejemplo. Un ejemplo, pueden trabajar con un tema social que ustedes crean, un tema pedagógico, un tema social en el cual se identifica una problemática, ¿no? Luego, sobre esta problemática, vemos qué dicen los aspectos técnicos y los aspectos adaptativos sobre esta situación, esta problemática, donde ustedes van a plantear. Y también cómo se van formando facciones. Puede ser una facción, puede ser otra facción. Por ejemplo, acá ponemos un ejemplo, ¿no? La huelga docente del 2017 genera facciones. Entonces, las facciones siempre se forman en diferentes actividades que queremos hacer los cambios, ¿no?
Podemos tener cuáles son las autoridades formales, las autoridades informales que se dan dentro de cualquier situación social, ¿no? Una situación social que ocurre siempre nos va a generar. Y la solución, orquestar el desafío, que justamente el día de hoy vamos a ver esta técnica de orquestar el desafío, ¿no? Que es una técnica para poder ver cómo solucionamos o qué es lo que planteamos ante un problema social. Entonces, al finalizar la actividad de hoy, vamos a formar 4 grupos, Profesor, vamos a buenas formar tardes. grupos de 4 y estos grupos de 4 van a realizar y van a llenar este PowerPoint. No necesariamente lo van a terminar el día de hoy, porque es para la próxima semana, pero aquí están las actividades. Entonces, sus nombres y apellidos de ustedes, la narrativa de un hecho social, por qué, las cosas que ocurren y cuál es la expectativa, porque un problema social siempre es una expectativa. Entiéndase la expectativa como un deseo, ¿no? Por eso es que ocurren muchas veces los problemas sociales, porque hay alguien que desea algo que es distinto. Luego tenemos las facciones, ¿no? Los aspectos técnicos y administrativos de una dificultad, un problema social, las facciones que se forman, las autoridades formales e informales, y luego cómo orquestamos para poder solucionar un problema social, ¿no? Bien. A ver. Entonces hemos empezado la sesión explicando lo que queremos como producto. Quiero saber si me han entendido. Yolanda, ¿me has entendido? ¿En qué va a consistir el primer trabajo? Yolanda Figueroa. Profesor, buenas tardes. Disculpe, recién estoy ingresando a la reunión. La verdad que no sé, no le entendí, no le he escuchado lo que me está mencionando. Recién acabo de ingresar, por favor, no sé si. Entonces voy a repetir esta vez, ya voy a repetir. Ya. Hoy día vamos a hacer algunas explicaciones, unos diálogos y luego voy a formar grupos de 4 docentes, de 4 directoras inicial. Vamos a formar grupos. Ya. Entonces, esos grupos se van a conocer y van a presentar luego este trabajo. Este trabajo que van a presentar, y van a ir construyendo los siguientes conceptos. Van a ir primero sus apellidos y nombres de los integrantes y luego van a hacer una narrativa. Van a explicar un problema nacional, social, pedagógico, regional. Puede ser, por ejemplo, la huelga nacional del 2017, puede ser, por ejemplo, el conflicto del agua entre Ica y Huancavelica, puede ser, por ejemplo, problemas ambientales, problemas sociales que tenemos, problemas pedagógicos, una narrativa, un contexto, ¿cuál es el problema? Okay. Luego van a identificar cuál es la realidad y cuál es la expectativa. Porque todo problema pasa porque tenemos algo que no está ocurriendo o que ocurre mal y nosotros queremos un cambio, queremos una expectativa, queremos algo distinto. Pero como queremos algo distinto, siempre hay en este problema aspectos técnicos y aspectos adaptativos, ¿no? Y planteamos también el tema de las facciones. ¿Cuáles son las facciones que se forman ante un problema? Luego, ¿cuáles son las autoridades formales e informales de la facción? Para que ustedes terminen en lo que vamos a trabajar hoy día de cómo orquestamos la solución de este problema. ¿Cómo hacemos para que se solucione este problema? Planteamos una forma de solución. Bien. A ver, entonces, Vilma Río. Vilma, hola, ¿me escuchas, Vilma? Buenas tardes, profesor Yepes. Sí, dígame. ¿Me has entendido entonces cuál es el trabajo del día de hoy? Sí, profesor Yepes.
que vamos a hacer una narrativa, ¿no? De los puntos que usted nos está dando como ejemplo, como puede ser la huelga del 17 y todo eso, ¿no? Vas a identificar entonces los aspectos técnicos, aspectos adaptativos, también las facciones, y vas a explicar lo que es una solución a ese problema. Vas a intentar dar una solución al problema. ¿Estamos? Ya. Listo. Entonces ya creo que me han entendido cuál va a ser el trabajo. Ese es el trabajo que no es para hoy día, pero sí es para la próxima semana, ¿ya? Donde en grupo de 4 me van a presentar ese trabajo porque es importante para el tema posterior de la certificación. Porque fíjense, son 7 sesiones, estamos en la sesión 4, 5, 6, 7 finaliza y se le va a dar una certificación por parte de la DREA. Necesito ese entregable, el primer entregable que vamos a realizar el día de hoy. Bien, entonces vamos a la sesión del día de hoy. Ya les expliqué el trabajo, cómo se va a evaluar y lo que tienen que hacer. Bien, a ver, ¿por qué las cosas ocurren en un sistema pedagógico, un sistema social? ¿Será por los individuos o es por el sistema? ¿O será por ambos también? ¿Los individuos o el sistema? ¿Tú qué opinas, Katia? ¿Es la persona o es el mismo sistema? Porque las cosas funcionan mal a veces. Pienso que es el sistema. ¿Por qué, Katia? Porque los sistemas no bien dados, no están de acuerdo a nuestra realidad. Son copias de otros países. Pero, por ejemplo, en temas administrativos, ¿tú estás satisfecha con el sistema, por ejemplo, de entrega de materiales de la UGEL o estás muy insatisfecha? ¿Tú qué opinas, Katia? Te has apagado el audio. Decía que más depende del sistema, porque los sistemas no son de acuerdo a nuestra realidad. Ahora yo te digo, por ejemplo, Katia, una característica también del por qué yo también creo que muchos problemas vienen del sistema es porque cambian a las personas. O sea, las personas cambian, pero se mantienen los problemas. A eso también, profesor. Pueden decir, no, las cosas están mal porque el director de la UGEL es X. Cambiemos al director de la UGEL. Ya, viene un director Y y la cosa va peor. Y viene el director M o W, Z, entonces las cosas no mejoran. Entonces, no es un tema de la persona. Es un tema muchas veces de los sistemas. De los sistemas que no funcionan, no son actualizados, no utilizan la tecnología, siguen en la burocracia, siguen en comisiones, siguen en personas, y la cosa se atrasa y nunca se ejecuta. Entonces, un tema muy importante pues es de analizar bien que muchos de los problemas se dan más allá de la persona. La persona puede tener las mejores intenciones, puede ser un tipo honesto, un tipo trabajador, pero a veces el sistema, los procesos burocráticos hechos a mano con lapicero son un desastre cuando hoy por hoy tenemos tantos sistemas digitalizados que las cosas podrían sacarlo en 3 patadas, ¿no? Es que también hay muchos cambios, profesor, que no están en el toda la vida las mismas personas. Están queriendo hacer algo y ya los cambian. La falta de capacitación, ¿no? De entender cuál es el proceso. O para qué quiero el poder, ¿no? ¿Cuál es el motivo del poder, del cargo? Yo conozco a gente de Ramsa que compra cientos de productos diarios y llegan rápido a sus diversas microempresas, operarios, llegan al toque. Y algo muy simple, Katia, se llama código de barras. Con el sistema de código de barras al toque llega tal y punto. Nada más, el sistema de código de barras hoy por hoy te hace llegar
un producto de Alemania llega al Callao y en 24 horas el producto ya está en Cajamarca, en una empresa de grifos. No implementan ese sistema, porque si lo implementaran, como decíamos en la sesión anterior, de todos los funcionarios que están en eso para que coticen, ya no harían su negocio, todo sería limpio. De acuerdo al sistema, el sistema lo mandaría al que mejor no ha tenido ni una queja, que todo le ha ido bien a esa empresa que ha ganado, pues el sistema directo lo manda y nos llegaría. Hoy por hoy los sistemas de código de barras para recibir productos y entregar productos de manera instantánea funcionan genial y lo tiene la empresa privada, así que es un tema muchas veces de sistema y no de persona. Penosamente en el Estado no se involucran estos problemas, ¿no? Pero justamente ojalá pues que se inspiren los nuevos congresistas y algún congresista saque algunas leyes que modernicen el sistema estatal, ¿no? Y que el sistema estatal cada día sea más digitalizado, ¿no? Yo creo que la digitalización del sistema estatal sería lo mejor, ¿no? En procesos mucho más claros, ¿no? Los individuos se comportan, Carmencita nos dice, los individuos se comportan de acuerdo cómo está estructurado el sistema. Sí, pues la verdad que estoy totalmente en contra de la existencia, por ejemplo, de abastecimiento, cuando hoy por hoy tenemos tantos sistemas digitales que lo aplican las empresas privadas gigantes, ¿no? Bien, ahora, cuando existe dentro de lo que es el liderazgo adaptativo un problema, queremos un cambio, siempre estamos pensando en la persona, que la persona es el problema. Sáquenlo a Y, sáquenlo a X, sáquenlo a W del cargo. Pero no nos damos cuenta que la llegada de otra persona no va a mejorar la cosa. No va a mejorar la cosa, porque muchas veces los problemas, por lo menos en el Estado, sí es cierto que hay personas que a veces no ejecutan bien las cosas. Pero muchas veces el problema es del sistema, que el sistema podría solucionarlo y evitar las diferentes denuncias, procesos. La verdad que si entendiéramos que muchas veces es el sistema que tenemos que cambiar en buena fe para que esto funcione rápido y nadie se quede con ningún sencillo, ningún vuelto o ninguna sobrevaloración, que es lo que justamente, y es más, lo que nos afecta a todos nosotros, ¿no? La incompetencia, las cosas que no se hacen, los productos que no se cumplen. Entonces, es ahí esta dificultad que tenemos y esto es lo que genera la crisis social. La enorme crisis social, ¿no? Que tenemos, pues, en esta sociedad en la actualidad, ¿no? En esta sociedad actual tenemos una crisis social. En este momento, te cuento, pues, les cuento que no quiero ver televisión nacional porque la verdad que me enfermo y no quiero verlo porque me parece que hay demasiada agresión en la sociedad peruana en este momento. Bien, nivel de equilibrio. Cuando planteamos un cambio, vamos a poner un cambio, que los profesores vayan a visitar a los alumnos a las casas. A ver, vamos a decir ya, vamos a verificar cómo van las cosas y que los profesores vayan a las casas de los alumnos. ¿Tú qué opinas, Leslie, Vanessa? ¿Tú qué opinas de esa propuesta? ¿Qué opinas, Leslie? ¿Tienes alguna idea, Leslie, Vanessa Chávez? Profesor, no le puede escuchar bien. Ya, te pregunto, ¿qué opinas sobre la propuesta que los profesores vayan a las casas de los alumnos?
Bueno, que sería una mejor opción, profesor. ¿Tú crees que los profesores estarían de acuerdo? Bueno, ahorita por la situación que estamos llevando, no creo, ¿no? Claro, pero aún en trabajo presencial tampoco algunos dirían, ¿sí o no? Claro. Dirían, no es mi obligación salir fuera de mi centro laboral, ¿sí o no? Sí, profesor. No estarían de acuerdo otros. Entonces, si se lanzara una propuesta que los profesores, una propuesta hipotética que los profesores vayan a las casas de los alumnos, entonces sería controversial, en el sentido que generaría diferentes reacciones por parte de los maestros, ¿no, Leslie? Sí, profesor, sí. Yo te pregunto, en ese caso, los que no irían, ¿cuál crees que serían su argumento? ¿Qué argumentos o qué puntos argumentarían los que no irían? Que bueno, no es el deber de ir a las casas de cada niño. Ya. ¿Y el argumento de los que le parece genial la idea, cuál sería? Bueno, que sería pues una mejor opción también para poder ir y hacer las propuestas, ¿no?, que está pidiendo. Claro, ¿no? Entonces, como vemos aquí, dada una propuesta, siempre tenemos diferentes perspectivas. Algunos dirían, no todos los estudiantes podrían recibir las visitas. Los padres de familia, algunos padres de familia pedirían que sí nos visiten. Algunos dirían que los profesores hombres vayan a los lugares más lejanos, que no se llega a todos los estudiantes. Si vamos a todas las casas, ¿quién nos va a pagar? No es parte de mi obligación. Entiendo que inclusive algunos padres no quisieran aceptar a los profesores, van a decir, ¿por qué el profesor tiene que venir a mi casa? Y al final podemos llegar a un acuerdo en conjunto, dado un acuerdo en conjunto con los profesores, con los padres de familia. Lo que quiero decirles es que cada propuesta que ustedes hagan siempre va a tener un nivel de desequilibrio, en el sentido de que te van a decir que no es posible, no está bien hecho, que tienes estos problemas, y que luego puedes ir construyéndolos. Este liderazgo puedes ir construyéndolos, pero tengan de mano que cualquier cambio que usted plantea van a decirle que eso no es posible. Y es ahí donde usted maneja siempre estas situaciones, estas facciones, ¿no?, que van a estar en contra de algunos aspectos. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted plantea un desafío adaptativo? Dice, lo adaptativo requiere adaptarse, nuevas formas de ser y hacer. Adaptarse genera desequilibrio entre facciones, porque implica hacer las cosas de manera distintas. Y el ser humano está muy acostumbrado a hacer siempre lo mismo. El ser humano a veces tenemos este tema de mantener nuestras costumbres. Y el ejercicio de liderazgo, mantenerte a ti y a las personas dentro del rango productivo de desequilibrio para que sigan queriendo adaptarse. ¿Qué significa? A ver, significa que la adaptación implica un cambio en la perspectiva de hacer las cosas. Por ejemplo, a ver, ¿por qué es necesario este cambio? ¿Por qué es necesario este cambio? Madeleine Jamanca, ¿qué tal? ¿Me escuchas? De Ticapampa.
Buenas tardes, profesor Yepes. Estoy en mi centro, en Catac, y no hay una buena señal. Sí le escucho, pero entrecortado. Aquí estoy. Ya, Madeleine. Madeleine, yo te pregunto, ¿por qué la educación no puede ser solamente expositiva? ¿Por qué la educación no puede ser expositiva? Solamente expositiva. Porque tan solo se estaría dando a los estudiantes la parte teórica, pero la teoría va de la mano con la práctica. Con la práctica, la investigación, con la observación, con la manipulación. Esa es mi respuesta, ministro. De ahí que te digo, Madeleine, que a mí me parecen muchas veces absurdas las capacitaciones donde una persona habla media hora y no hay intercomunicación o interactividad con el que escucha. Claro, eso debe ser lo real, ¿no? Cuando uno intercambia, dialoga, porque cuando las capacitaciones son expositivas, hasta da sueño, a veces no entendemos, pero cuando intervenimos como ahora lo está haciendo, sí, podemos dar nuestros puntos de vista, ¿no? Y también poder intercambiar entre las colegas, entre ambos locutores, ¿no? Ahora, Es aburrido. Las capacitaciones cuando son expositivas deben ser talleres donde se puede exponer nuestras ideas, nuestros deseos en cada taller. bien, gracias, Madeleine. De nada, maestro. Gracias. Entonces, sin embargo, podríamos entender que hay profesores que todavía continúan con una sesión expositiva, meramente expositiva, y no hacen de forma correcta o no utilizan de forma correcta el Zoom. ¿En qué sentido? En el sentido de que el profesor se sienta y habla media hora y luego después de la media hora recién pregunta a los alumnos, y la verdad no nos asegura que los alumnos han estado escuchándonos o han estado haciendo otras cosas, y a veces los niños pues son más interactivos pues que uno. Entonces uno siempre tiene que buscar esta nueva forma de actuar, esta forma de entender, por lo menos en el momento del trabajo a distancia. Ya en el trabajo pedagógico, en el trabajo en clase, usted replantee muchas cosas de lo que hace en clases, de su enseñanza, inspírese en otras perspectivas, tome otros puntos de vista, nútrase de algunas experiencias pedagógicas, innove, actualícese, vea, adáptese y no se cierre a una forma de hacer las cosas. Podemos tener otras formas de hacer las cosas. A mí, por ejemplo, estoy convencido que solo en la educación, en los niños que limpian el aula, puede desarrollarse el sentido de la purificación. La limpieza no como una obligación o un castigo, sino la limpieza como un aspecto de purificar tu espacio, de tener un espacio mucho más limpio, ordenado. Y ese tema muchas veces tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque dicen algunos padres de familia que lo haga el personal de servicio o administrativo, que para eso lo pagan. Bueno, yo sí creo que capaz los baños deben estar en manos del personal administrativo. Sin embargo, estoy convencido que si educáramos a los niños a cuidar, a limpiar
permanentemente su aula, lo estamos educando a ser una persona con mucha higiene. Y este es el problema que muchas veces tenemos por la falta de higiene. En este caso, ¿no? Y podríamos cambiar estos aspectos, ¿no? Podríamos ir cambiando algunos aspectos. Bien. Betty, Guamán, ¿cómo estás, Betty? Bien, gracias, profesor. Buenas tardes. Hola, Betty. Betty, lee por favor este mensaje aquí. A ver, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Seneca. A ver, ¿cómo tú interpretas ese mensaje? ¿Cómo lo interpretas? Profesor, a veces nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas porque pensamos que son difíciles, que no vamos a poder, porque ni siquiera lo empezamos. Pero dice aquí el dicho de que no son difíciles porque son difíciles, sino porque no nos atrevemos a hacerlos. Eso podemos errar, debemos atrevernos a hacerlas. Profesor. O sea, las cosas, no hay nada imposible, lo que pasa es que no lo hacemos. No le dedicamos el tiempo, ¿no te parece, Betty? Así, profesor, como muchos dicen que a veces está en la mente, ¿no? A veces cuando ya tú piensas que estás vencido, vencido estás. No arriesgas a afrontar alguna situación. ¿No? Yo, por ejemplo, mira, algunas personas, capaz bromeando, dicen a veces, bueno, mi tesis de la maestría, mi tesis del doctorado, ya por ahí mandé a que lo hagan. Es muy difícil hacer la tesis. Yo te digo, Betty, que no creo que sea difícil, pero sí requieres, por ejemplo, dedicarle tiempo a YouTube y aprender a usar el programa SPSS. Y en YouTube está todo el programa SPSS para sacar los cuadros estadísticos. Y en YouTube te enseñan cómo sacas el alfa de Cronbach o cómo puedes hacer cómo puedes llenar tu base de datos, los datos ordinales, nominales, y cómo puedes sumar las variables, y cómo puedes hacer correlaciones, y cómo puedes validar con la R de Pearson, o también puedes validar un instrumento. Y no tienes que pagarle a nadie para que te haga tu tesis. No sé, ¿tú qué opinas, Betty? Sí, efectivamente, como dice usted, pues es la dedicación, el tiempo que uno se tiene que tomar, ¿no? Sino que a veces en la realidad la situación es diferente, ¿no? A veces son mamás y tienen hijos, esposo, la casa, el trabajo, todas esas cosas. Pero sí, si le pones ganas y dedicación sobre todo, como dice usted, hay mucha información y hay que saber manejarlo, claro, y tener ¿cómo le digo? Que alguien ya le haya dado el camino, la línea, como ahorita usted está indicando que hay que ir a YouTube y que puedes encontrar ahí muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Como Alicia y otros más que hay. Claro, Betty. Entonces, para tener un liderazgo, hay que hacerlo. Y hay que dedicarle un tiempo, hay que ordenar nuestro tiempo. La verdad que me agrada mucho escucharlo, verlo a Séneca. Honestamente, en estos días me he dedicado a ver a Séneca en mis tiempos libres y no ver televisión nacional. He decidido, no quiero ver televisión nacional.
quiero cuidar mi paz mental, mi tranquilidad. Y algo de Séneca que declara, por ejemplo, en su libro sobre la brevedad de la vida, es que Séneca declara que la vida es tiempo. La vida es tiempo. Y debemos aprender a vivir y también aprender a morir. Analizar lo que hacemos y no malgastar las actividades. Porque cuando malgastas tu vida en actividades, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. Por ejemplo, perder tiempo es ver una telenovela o dedicarnos a ver muchas películas, estar metido en YouTube, pero en cosas que no son productivas. Entonces eso es perder el tiempo, ¿no? Atender a tu hijo no es perder el tiempo. Tienes que atender a tu hijo, dedicar a tu familia, pero hay cosas que podemos hacer que el tiempo sea productivo. El Facebook no es productivo. Las redes sociales no son productivas porque al final nos quitan tiempo. Para Séneca, cuando hablo de Séneca me refiero a la escuela estoica, el estoicismo, que es algo que mucho podríamos aprender. Les invito a que entren a YouTube y escriban Séneca, o en este caso los estoicos, para que nos ayuden en nuestra vida personal y cómo entendemos la vida misma. La vida es tiempo. ¿Y qué hacemos con el tiempo? ¿Renegar? ¿Hay cosas que vamos a poder cambiar? Lo dudo. Hay cosas que sí podemos hacer. ¿Con quién puede hacer cosas usted, Betty? Con su esposo, con sus hijos, con sus alumnos. Hay cosas que usted no puede hacer. Y por las cosas que usted no puede hacer, ¿va a pasarse la vida renegando? ¿Es productivo con las cosas que usted escapan a su capacidad? No, pues de ninguna manera, claro, de ninguna manera. Bien, te invito, no sería Betty, productivo. a que en algún momento libre entres a YouTube y investigues sobre Séneca y los estoicos. Te va a Gracias, ayudar. profesor. Ya, listo. Gracias, sí. Bien. Hay grupos que tienen diversas razones para evadir el trabajo adaptativo. Algunos mecanismos, cuando usted plantea una solución, te pueden definir que lo que tú estás haciendo es falso. No está bien, es mentira. No que atacar la autoridad, matar al mensajero. Te da un mensaje, no, el mensajero está mintiendo, o un chivo expiatorio, ¿no? Echarle la culpa de todo a alguien. A veces en el Perú personalizamos los diversos problemas. Personalizamos el problema. A mí no me parece, por ejemplo, que, por ejemplo, en un distrito, la calle está sucia porque el alcalde no limpia. El alcalde tiene la culpa. Muchas veces estoy en contra de esa percepción, porque las calles están sucias porque los pobladores no tienen sentido de urbanidad y botan su basura en cualquier lugar público, pero tienden luego a echarle la culpa al alcalde. Cuando el alcalde sí limpia. A ver, yo te voy a hacer un comentario sobre este punto. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jessica, ¿me escuchas? Dina, ¿me escuchas?
profesor. Buenas tardes. Te hago una pregunta, Dina. Sí. ¿Dónde tú crees que hay una mayor trabajo de los equipos de limpieza? ¿En Lima o en Alemania, en Berlín, en la ciudad de Berlín? ¿Dónde se limpia más? Pienso que en Lima. En Lima se limpia más que en Berlín. Sí. ¿Y por qué, Dina? Porque en los países desarrollados están educados en cuanto a lo que es la urbanidad, la limpieza. Ellos no tiran la basura, sino más al piso. Qué mujer brillante eres, Dina, por favor. Eres una mujer de mundo. Muy bien, Dina. Sí, efectivamente, Dina. Sí. Efectivamente. Cargan su basura hasta en el bolsillo. Efectivamente, lo que dice Dina es brillante, porque Dina pues demuestra pues que entiende de que en los países desarrollados la ciudad no tiene la obligación de limpiar todos los días porque la gente no ensucia las calles. Sí. Como dice Dina, si tienes una basura, lo llevas a tu bolsita, en tu cartera, lo pones en tu bolsillo. Pero es una enorme pena que aquí en el Perú, es una enorme pena que no solamente la gente no solamente bota basura en la calle, sino inclusive desmontes, bolsas de basura inmensas en la calle. Y lo más triste es que sí pasa la basura. O sea, sí está recogiendo la basura. Por ejemplo, en Recuay, la basura la recogen los días sábados en la mañana, me parece que los miércoles pasa la basura 2 veces por semana. Sin embargo, es una enorme tristeza que en Recuay haya gente que bote bolsas de basura cerca al río. No la entiendo. Están contaminando el agua. Y no la entiendo porque sí está pasando la basura. Inclusive hay veces cerca al río he visto que botan desechos de computadoras, de televisores. Es una pena, pero no tenemos el concepto de urbanidad. El reciclaje también, ¿no? Y luego le echamos la culpa al alcalde. Sí. Hay cosas que debemos aprender a tener en claro. Que no podemos echarle la culpa muchas veces a una autoridad cuando la autoridad sí cumple, pero la sociedad es demasiado, destructiva. Como hablaba con el anterior alcalde de Catac, cuando conversaba del por qué no había agua en el COAR, y me decía que penosamente no hay agua en el COAR algunos días porque se consume demasiada agua en las chacras dentro del hogar, en los huertos personales de las personas que utilizan agua potable para regar huertos familiares. Pero es fácil echarle la culpa al alcalde muchas veces, ¿no? Sí. Y hay cosas que no son culpa del alcalde. A mí, la verdad, este concepto del chivo expiratorio para negar ciertas responsabilidades de la comunidad, a mí es algo que no me parece, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que ir superando. Para eso estamos nosotros, eso es nuestro trabajo. Sí. Nuestro trabajo es hacer un nuevo hombre, alguien distinto. Enseñar desde pequeños. Enseñar desde pequeño a que debe ser distinto, que observe a su mamá, a su papá, y que identifique que él tiene que ser mejor que su papá, mejor que su mamá. Aunque a veces no es fácil porque tienden a repetir el patrón. Y es ahí donde tenemos que inculcarle que existe un mundo más allá de Catac, un mundo más allá de Ticapampa, y que no se acostumbren a que eso se dé siempre. Ese es el gran problema a veces de acostumbrarnos a una realidad. ¿Cómo promovemos la adaptación de todas las facciones? A ver. Maritza Wilson, ¿cómo estás, Maritza?
Hola Maritza. Buenas tardes. Uy, Maritza, veo que tu internet está un poco mal. No te voy a decir porque no se escucha bien tu internet, pero es tu internet que está mal, no eres tú. o escríbelo. Creo que mejor escríbelo. Maritza, ¿cómo harías para promover la adaptación de todas las facciones? ¿Cómo harías tú? Lo voy a leer. ¿Cómo harías tú para que las personas que se oponen a un cambio que tú quisieras plantear, que se oponen, ¿cómo harías tú para que cambien su forma de pensar? Puedes escribirlo, sí, en el chat del Zoom. Maritza lo va escribiendo. Wilson va escribiéndolo. Bien. Nelly Cruz, ¿cómo es? Nelly, ¿me escuchas? Margarita Cáceres, ¿qué tal, Margarita? ¿Me escucha, Margarita Cáceres? Aló, buenas tardes, profesor. Profesor, hola. Sí, escucho. Profesor Yepes. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, Margarita. A ver, no, creo que hay algunas dificultades con el internet en algunos colegas. Bien, ¿cómo promovemos la adaptación de todas las facciones? Por ejemplo, tensionar. El líder incomoda a su personal y lo hace enfrentar los problemas, pero buscando la solución del problema. Planteo este problema y buscamos una solución en conjunto. Contenemos cuando hay una crisis y pedimos la solución a los grupos. O negociamos también para llegar a acuerdos para la solución del problema. Cuando tensionamos, planteamos los problemas y los buscamos la solución con el apoyo de todos. Cuando contenemos, reconocemos la crisis y pedimos a los grupos que participen en la solución de los problemas y también podemos negociar para llegar a acuerdo con las personas, con nuestros grupos, con las personas en las cuales tenemos las dificultades. También, para ejercer el liderazgo adaptativo, tenemos que gestionarnos a nosotros mismos y aprender a tolerar el malestar. Aprender a tolerar el malestar. ¿Por qué aprender a tolerar el malestar? ¿Por qué aprender a no molestarse? ¿Por qué crees, Maritza, pasa? Profesor Yepes. Sí. ¿Por qué crees, Maritza, pasa que tenemos que aprender a tolerar, adaptarse en los problemas? ¿Por qué crees, Maritza? Creo, profesor, que debemos ser tolerantes porque tenemos que ponernos en la situación de la otra persona.
tratar de entender el por qué esta persona se está resistiendo al cambio o a las dificultades que tiene. Entonces, si yo me voy a molestar, significaría que quiero que hagan mi voluntad, ¿no? No estaría escuchando las razones, los motivos de las otras personas. Entonces, lo más factible es entrar al diálogo, aprender a escucharnos mutuamente y ambas partes tratar de llegar a un acuerdo que de repente nos ayuda a solucionar el problema que tenemos. Pero molestándome o enojándose la otra persona, no creo que lleguemos a nada. Cada quien va a jalar para su lado y al final el problema se va a hacer mucho más grande. Hay veces, Maritza, claro, hablarlo es fácil, pero en la práctica a veces superar estas dificultades nunca es fácil. Sí, profesor, tiene razón, es muy difícil. Yo les cuento que estaba en el proceso de contrato cuando apenas llegaba acá a la UGEL y se tenía que dar el cargo de dirección, pero había una dirección que no podía darse porque en esa época había salido una resolución de un juzgado de la Selva que decía que los profesores de la anterior ley tenían que retornar a las plazas de directores. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, profesor. Entonces, una profesora quería esa plaza. Y yo le dije, no puedo dar esa plaza porque esa plaza está en una resolución, no me acuerdo bien, de Iquitos creo, que dice que va a volver el profesor de la antigua ley. No, yo quiero esa plaza y empezó a renegar bastante. Y la verdad hasta me denunció a la fiscalía por corrupción, por no querer dar, que esto, que el otro. Y de nuevo ir a la fiscalía, ¿no? Y el fiscal me pregunta, ¿y usted por qué no le dio esa plaza? Porque acá está, le digo, la sentencia judicial del juez que dice que no se le tiene que dar la plaza porque van a volver los antiguos profesores, le digo. Ah, ya, y el fiscal lo encarpetó, pero a veces esas situaciones te hacen pasar un mal momento, y más cuando son procesos de contrato, y tú eres el presidente de la comisión. Y no es fácil a veces el estar tranquilo, más fácil es mandarlos a rodar. Pero uno tiene que tener cierta tranquilidad en todos estos aspectos. No sé si a alguien le ha pasado algo así en el trabajo. Creo que nos contaba una profesora del mantenimiento preventivo que querían que lo ejecuten, ¿no? Y que le explicó a través del alcalde, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? Pero a veces nos sucede estos aspectos cuando estamos en la función pública. Las personas se vuelven muy irritantes y a veces siempre creen que es por conceptos de corrupción. Y es fácil gritarle a alguien corrupto o insultarlo o denunciarlo ante la fiscalía, y muchas veces las cosas no son así. Las cosas no son así. Pero bueno, para ejercer un liderazgo hay que gestionarse a sí mismo y tolerar el malestar, ¿no? Cosa que es fácil decirlo, pero en su momento, en la práctica, no es tan fácil hacerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo? Luzbella Pomiano, ¿tú qué opinas? ¿Tú logras tolerar el malestar, Luzbella? Profesor, buenas tardes. En algunos casos sí, pero en otra, como también usted mencionaba, lo mando al diablo y ya. Sí. Pero hay que gestionarnos más, ¿no? Hay que ir aprendiendo, ¿no, Luzbella? Sí, profesor, de acuerdo a los casos que se presentan, más aún cuando uno es docente, vienen los papás y una y otra cosa te dicen, entonces hay que aprender a ser tolerante. No sé si a ti te han dicho, danos todo lo de Caliwarma, ¿para qué vas a darnos por día? Tienes que darnos todo de una vez. No sé si... Ay, sí, justo ha dado como se dice, ha dado en el clavo, profesor, con eso he tenido problemas siempre, ¿no? Hasta ahora. ¿Para qué le das a los niños que no han estado matriculados desde mes de marzo, por ejemplo, ¿no? No, solo nos toca a nosotros y así.
pero yo he tratado de hacerles entender hasta ahora, ¿no? ¿Y para qué recibes a los más niños? Por ejemplo, yo tengo ahorita 16 niños, el año pasado tenía 11, y solo viene para 11 niños, pues está viniendo los de Caliwarma. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Que venga 2 remesas para que puedan ver, pues hay un poquito más cantidad y ya más tranquilos ya está. Y algunos papás pues se molestan, creen hay veces hay algo de egoísmo en algunos padres, ¿no? Sí, Y eso sí, bue- profesor. pero bueno, lo ideal es que nos mantengamos siempre en ciertos acordes y no desesperarnos. Pero somos Ujú. seres humanos también. A veces es como decir, el católico cree en Jesús, pero es casi imposible ser Jesús. Más nos acercamos a los santos. En Eso, tal caso, acerquémonos a una santidad. No es fácil, nadie dice es perfecto, pero vamos a ir mejorando estos aspectos. Para eso, así es. por favor, eh, en este caso, por ejemplo, para el estoicismo, declaraba que era mejor no ingresar a la política, porque la política solamente hace que termines peleándote con los seres humanos, termines Sí. en broncas. Hablo de Séneca, hablo de la época romana, hablo todavía. Bueno, a Séneca, al pobre Séneca, el emperador Nerón mandó a que se suicide. Uno de los hombres más sabios de la antigüedad tuvo que suicidarse. Hablamos ya de hace más de 2000 años que para muchos filósofos la política era un tema de entrar en conflicto. Y bueno, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo. Les invito siempre a leer a estas personas, a estos sabios de la antigüedad. Bien, mantener a las facciones en el rango productivo de desequilibrio. ¿En qué sentido? En el sentido de que planteamos ciertas cosas, sí se van a molestar, pero igual siguen apoyando hasta lograr los resultados. Llegamos a acuerdos, no se rompe la comunicación. Queremos algo, vamos a ir construyéndolo, algunos van a criticar, vas a tener que dialogar, vas a tener que conversar y vas avanzando con ellos para llegar a buen término. Es un proceso. Siempre hay facciones, pero tienes que siempre lograr esa conversación, ese diálogo, esos acuerdos, esa negociación para lograr ciertos aspectos importantes. Orquestar el conflicto. ¿Qué significa orquestar el conflicto? Son estos pasos, dice, para orquestar el conflicto primero ponemos unas reglas de juego, preparamos una reunión y ponemos cómo las personas van a intervenir, van a dar sus opiniones. Luego ponemos todas las opiniones, todas las percepciones sobre la mesa. Y luego vamos a tener que negociar algunos aspectos, vamos a ir dialogando con las personas y tenemos que generar experimentos, percepciones y comprometerse con ellos. Y también negociar con el liderazgo entre todos por igual. Si no hacemos esto, si no negociamos con las facciones, ocurre lo que ocurrió en la selva peruana. No sé si se acuerdan de lo que ocurrió en la época de Alan García Pérez. Pilar Ubaldo, ¿te acuerdas lo que ocurrió en la época de Alan? En la selva. ¿Me escuchas, Pilar Ubaldo? De San Profesor, yo Gregorio.
Profesor Yepes, dígame, por favor, no le escuché bien. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió en la época de Alan? El baguazo. Algo, profesor Yepes. Ya. A ver, explícanos algo de lo que tú te acuerdas del baguazo. De las matanzas a los policías, a la comunidad de ahí de Bagua, algo así. Sí. El enfrentamiento que hubo, ¿no? No me acuerdo más, profesor Yepes. ¿Por qué hubo esas matanzas? ¿Por qué la gente se mató? ¿Por qué la policía, los campesinos, los pobladores murieron? ¿Por qué hubo esa situación lamentable? Porque no se dio, o sea, no se dio a concretar. Los campesinos o la comunidad de Bagua no quería, creo, ceder una parte de su tierra. Bueno, algo así, no me recuerdo. Y una Alan ley. García quería algo así, me acuerdo, profesor. Era por una ley que querían sacar el gobierno para que algunas comunidades pudieran fomentar al empresariado privado. Pero estas comunidades no lo querían, esa ley. Entonces, el gobierno lo dio y el gobierno quiso aprobarlo y la gente salió a protestar. Y hubo una masacre en policías y pobladores indígenas. Y la gente. Y la gente. Sí. Ahora, el tema aquí viene lo siguiente. ¿Pudo evitarse eso? Claro, claro, porque dependía todo del presidente. ¿Cuál hubiera sido el camino, por ejemplo? ¿Cuál crees que sería el camino para evitar eso, para evitar que la gente se muera en el Perú en protestas sociales? Que tengamos a millones de personas. Que llegaran a un buen acuerdo de que no se sacara esa ley, porque no perjudicarían tampoco a la gente de Bagua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces le falta a los líderes, a los gobernantes? Adaptarse. Entender a la población. Exacto. Entender a la población. Conectarse con la población. Hace varias décadas vivía personas como, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre, que tenía ciertas ideas del gobierno que comúnmente la gente, muchas personas estaban de acuerdo con él. Sin embargo, en los últimos años de Alan García Pérez, su percepción de la política, y había mucha gente que estaba en contra de él. Entonces, ¿qué pasa a veces con los líderes? ¿Qué necesitan los líderes para poder tener un liderazgo ante la sociedad? ¿Qué nos falta en los líderes? Conocer mejor a la población. A veces no es fácil, ¿no, Pilar? Porque llegas a ser presidente o gobernante y te llenas de ayayeros a tu alrededor que te dicen que todo lo que tú haces está bien y no entiendes lo que pasa abajo, ¿sí o no? Exacto, profesor. Ese es un tema fundamental de liderazgo, entender lo que está pasando en la sociedad y no alejarte de ella, no alejarte a un mundo que no existe y alejarte de problemas sociales reales. Por Dios, todos los meses, todos los inviernos se nos mueren niños en Puno por frío. Y probablemente este año también se mueran los bebés en Puno por frío, por la helada. Y no solamente, profesor, los niños, sino afecta también a los animales, la supervivencia de la población, a su alimentación, que la gente de Puno vive de su chacrita, ¿no? Que afecta económicamente. Entonces a eso no ve el presidente o el líder, no ve de esa forma, de esa manera, de cómo apoyar para que no sucedan estas cosas. Justamente
el tema de la solución va a pasar también por los mismos habitantes. El presidente o el gobernante debería reunirse con ellos porque en ellos también está la solución. O sea, voy a dar una solución desde Lima, desde una bonita oficina en Lima con aire acondicionado, con calefacción. No, la solución parte también de la misma gente de Puno, que ellos ya tienen algo de solución. Y hasta capaz es más barata a lo que tú crees. Exacto. Pero tienes que sentarte con ellos a dialogar y decir, señores, este año no quiero que se me mueran los niños y se me mueran las personas porque se congela este lugar. ¿En qué puedo ayudarles? Para eso necesito reunirme con las personas, establecer reglas de juego, poner las opiniones de los pobladores en la mesa, ver cómo dialogamos, fomentar una negociación y generar compromisos. Generar compromisos, llegar a ciertos acuerdos con la población. Cuando tengamos un conflicto, muchas veces los conflictos, nosotros tenemos la solución. Yo les digo, por ejemplo, en todo este periodo de AGP, que ya tengo 4 años en Recuay, nunca el ministerio me ha pedido, oye Yepes, ¿y qué opinas tú y qué cosas podríamos hacer para mejorar la educación en el Perú? Nunca ningún ministro o viceministro nos ha preguntado a los jefes de AGP qué cosa podemos cambiar del ministerio para hacer las cosas mejores. Y no sé si a ti te han preguntado, Pilar, alguna vez. No, profesor, y es más, yo generalmente trabajo en zonas rurales, casi nunca han llegado a monitorearme nadie. ¿De qué colegio, Pilar? ¿Tú eres del colegio Bueno, recién hace 3 años que estoy por acá, por la UGEL de Recuaya, este año estoy en Guayapampa. Claro, San Gregorio y Guayapampa. Pero yo le hablo de los otros años, sí, de los otros años que he estado por Huaraz, Sigua, Pomabamba, Corongo, pero en zonas lejanas, ¿no? Pero nunca me venía a monitorear ni los de la UGEL ni los del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros sí, en época presencial, sí estamos en los colegios. Efectivamente, algunas veces no hemos estado, pero lo que yo te voy a decir algo que es real también. En el caso de Recuay, tenemos una sola especialista de inicial, que era Estercita, para 60 profesoras de inicial, y el rango de especialistas por lo menos debería ser 2 en inicial. Muchas veces el problema, por ejemplo, de la educación en gestión pedagógica, en AGP, en la UGEL, es que los especialistas están metidos en temas administrativos que les quita el tiempo de los temas pedagógicos, lo cual no es adecuado, no es aceptable. Y el ministerio cada vez más le da trabajo administrativo cuando esa no debería ser nuestra función. Pero a ti no te han preguntado cómo mejorar la educación, ni a mí tampoco. Y creo que cuando llegan a ser ministros, son ministros y ya tienen la solución. Y ya tienen la solución a las cosas. Pero no entienden que la solución siempre pasa por los afectados. Por los afectados también te van a dar la solución, ¿no? Y eso es algo que debemos ir aprendiendo, conociendo estos aspectos. Bien. Gracias, Pilar. Gracias. Profesor Yepes. Dice, en clave política, ampliar la autoridad informal, encontrar aliados, conectarse con la oposición, conversar con las autoridades, conversar siempre con los alcaldes, tener siempre una comunicación con las personas que están en contra de lo que nosotros planteamos, nunca cortar la comunicación. La narrativa es el problema. Es el problema que existe. ¿Existe un problema en el Perú en educación? Sí.
Los índices en educación explican que en el Perú tenemos muy pocos niños, creo que el 30% de todos los niños comprenden lo que leen y tenemos un 70% que no llega a niveles de comprensión lectora. Ha sido en el Perú, hemos tenido estos avances. En el futuro vamos a tener niños que no van a seguir leyendo, que van al colegio pero no entienden lo que leen, no resuelven problemas, no tienen capacidad para ir avanzando en su vida. Entonces, existen ciertas dificultades en el tema educativo y nosotros somos esos actores de cómo en esta narrativa, en esta explicación, cómo hacemos para solucionar y para convertirnos en mejores docentes, en personas más equilibradas, que no entremos de forma permanente en conflicto, que moderemos y no seamos agresivos, aunque no nos falte razón. Porque tendríamos todas las razones para ser agresivos, pero nuestra inteligencia está en este aspecto, ¿no? Bien. Acá ponemos un ejemplo. Ustedes van a ser los asesores de una ministra y van a explicar y desarrollar las características de un problema social. En este momento, Janet